No quería dejar pasar esta fecha especial según nuestro calendario. Quería hacer una pequeña reflexión sobre la crucifixión de Cristo en su carácter de muerte sustituta. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 4 al 6, nos dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí podemos ver brevemente la razón, la causa de la muerte de Cristo en la cruz. Teniendo en mente esto, el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, el versículo 3, le dice que Él murió por nuestros pecados. Es interesante tener en cuenta que el apóstol aquí está escribiendo a un grupo de cristianos. O sea, es muy propicio para el cristiano la muerte de Cristo. No así para aquel que no ha creído. Es cierto que la oportunidad es para todo y que la gracia de Dios tiene un alcance universal, pero se beneficia particularmente de esta muerte aquel que deposita su fe y su confianza en Él. Pero lo notable es que no solamente murió, sino que también dice el apóstol Pablo, resucitó. En el capítulo 15, versículo 4 de 1 Corintios dice que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es muy significativo para nuestra fe como cristianos, porque más abajo vamos a leer en otros versículos del mismo capítulo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, nuestra fe no tendría un fundamento sólido. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería algo vano, dice el apóstol Pablo. Así que vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos 22 y 24. Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24. Aquí el apóstol Pedro, en esta ocasión, nos dice lo siguiente: luego de confrontar y responsabilizar a los judíos de la muerte de Cristo, él le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí habían pasado unos pocos días de la crucifixión y resurrección de Cristo. Y el apóstol Pedro está dejando en claro, dando testimonio tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo. Y en el capítulo 1 del mismo hecho, el escritor aquí nos hace una aclaración interesante con respecto a este tema de la resurrección de Cristo. El capítulo 1, versículo 3 dice el escritor, Hechos 1:3, Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es interesante el dato que encontramos aquí. Se les aparece a sus discípulos durante 40 días, dando prueba indubitable
apareciéndosele durante 40 días y hablándoles. Es interesante tener en cuenta la prueba que aquí queda registrado de la resurrección de Cristo. Que la resurrección de Cristo es efectivamente la base de la fe cristiana. Por eso quiero redundar en las palabras del apóstol Pablo, que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Así que demos gloria a Dios, que Él no solo murió por nuestro pecado, sino que también resucitó para que nuestra fe tenga un fundamento sólido y no esté en una historia solamente, en un sacrificio muerto solamente, sino que también esté justamente sustentado con esta aprobación de Dios, porque Dios justamente dio testimonio de la validez del sacrificio de Cristo en la cruz, resucitándole de los muertos. Que Dios te bendiga.